Gracias te damos. Gracias, Señor, por tenernos una vez más delante de tu presencia, en tu casa, Señor, pudiendo dar, Señor, todo aquello que te pertenece. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos la has extendido y nos permites entrar confiadamente a ese trono de gracia, de misericordia, para optar por el oportuno socorro en medio de las circunstancias, vicisitudes, problemas, situaciones que a diario vivimos, Señor, de las cuales no te son ajenas todas las circunstancias que vivimos. Pero, Señor, ese cetro que tú has extendido, esta oportunidad que tú nos has dado de poder venir, Señor, a casa mientras puedas, Señor, estás cerca. Queremos también, Señor, poderte encontrar, Señor, poderte aún atesorar cada una de tus palabras y poder vivir este tiempo como lo que es, Señor, un tiempo glorioso, porque esperamos tu venida, aún en medio de circunstancias difíciles, pero aún como dice tu palabra, que muchas, Señor, son las aflicciones del justo, pero más de todas ellas tú nos librarás, por cuanto hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza, Señor, en ti. Sé que tú obrarás, Señor, porque, Señor, tú no eres alguien que miente ni se arrepiente, sino al contrario, Señor, tú eres fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Por eso te pedimos hoy, Señor, que una vez más envíes tu palabra, que caiga como ese rocío, Señor, como esa lluvia, como hablaste en las profecías, Señor, que sea tu palabra la que nos dé la fuerza, sea tu palabra que nos levante, sea tu palabra, Señor, que venga tal vez como martillo, venga, Señor, como lluvia, como llovizna, Señor, como espada, de acuerdo, Señor, a la tierra que hoy le hablamos, Señor, se manifieste tu palabra. Por eso te suplicamos un espíritu de revelación, un espíritu, Señor, de poder, de temor, de consejo, Señor, de sabiduría, para poder trasladar tus pensamientos, Señor, y que podamos salir diferentes, porque lo que tú envías transforma, renueva, cambia, hace la diferencia, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, tu palabra es viva, es poderosa, es eficaz. En el nombre de Jesús te lo rogamos y suplicamos, Señor, también al poner las peticiones, que te sigas glorificando, Señor, no solo conforme, Señor, nosotros rogamos y suplicamos y seguimos por nuestra hermana Miriam, oramos por nuestro hermano Andy Cerón, por cada uno de tus hijos, Señor, de acuerdo a la necesidad, Señor, sé que tú obrarás, como tú dijiste, Señor, el gran yo soy. Dile a mi pueblo el yo soy, y de acuerdo a esa necesidad, Señor, tú obrarás en cada uno de nosotros. Te lo pedimos desde ya y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Señor. Dios es bueno y sabemos, hermano, que aún todas las cosas que cooperan para bien a aquellos que fuimos llamados conforme a su propósito. Ahorita nosotros entendemos un principio, que la importancia de entender realmente o comprender lo que Dios nos habla, y cómo vemos en la vida del pueblo de Israel, cómo Dios, aún en medio de las circunstancias adversas, aún al enfrentarse a un pueblo que vio maravillas, que vio prodigios, que no sé si usted ha visualizado cómo ellos mirarían esas paredes del mar frisadas. Yo a veces cuando voy aquí a SeaWorld miro, ¿has visto esas las ballenas que le pasan a uno y dice, ¿cómo sería esa visión que el pueblo tuvo que ver? ¿O fueron paredes congeladas? No sé, pero sin embargo era algo sobrenatural, que aún ellos, hermano, todo el lugar donde los egipcios vivían, llegaban las plagas, menos a Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. Y eso era algo sobrenatural.
Entonces, sin embargo, el Señor, si usted me acompaña a Deuteronomio en el capítulo 8 y versículo 2, el Señor empieza a mostrar, a enseñarles y les dice: te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, por el desierto durante estos 40 años. Eran 11 jornadas que ellos tenían que pasar para llegar a la tierra prometida. Recuerde, el 11 es número de purificación, por eso quedaron 11 apóstoles, porque echaron al traidor. Pero sin embargo, esas 11 jornadas era para que el pueblo se limpiara, se purificara, y tardó 40 años en el desierto. Entonces aquí cuando habla Moisés dice: mira, por el desierto estos 40 años, pero te llevó para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Hermanos, el desierto, yo quisiera decir, yo no lo quiero, pero es necesario. Es parte del proceso para llegar a la tierra prometida. Y es importante porque dice la Biblia que nos llevará al desierto y ahí hablará nuestro corazón. Los desiertos, hermano, es donde también se vieron los milagros más poderosos que podríamos ver que pasó el pueblo de Israel. La ropa no se le gastaba, el zapato crecía con ellos, todo crecía con ellos, diario estrenaban. Y sin embargo el Señor, hermano, les proveyó de la roca agua. El Señor les dio pan del cielo, pan de ángeles. Y aún no fue suficiente. Por eso Dios les estaba abriendo, haciéndoles una operación a corazón abierto, como nos lo está haciendo ahora. Porque aquí es donde, hermanos, en medio de circunstancias se va a manifestar qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque aún Job, hermano, en la prueba más difícil, él entendía, aún cuando la esposa le dice: mira, maldice a Dios y muérete. Y él le dice: como una mujer insensata has hablado. ¿Aceptaremos lo bueno solamente de Dios? También lo malo. No de Dios, sino lo malo de las circunstancias. Dios dio, Dios quitó, Dios, pero siga siendo su nombre glorificado. Y en eso no pecó Job. Porque la prueba, hermano, yo quisiera decir no la quiero, pero es necesaria. Porque Dios a todo lo que ha creado lo pone a prueba para que podamos realmente ver en qué está cimentada nuestra fe. Si edificamos en heno, en paja, o sobre la roca poderosa que es el Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando vemos este principio, dice: mira, y te humilló y te dejó tener hambre. Por eso Pablo entendió el secreto, tanto de estar saciado como padecer hambre. Pero sabía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. En el prueba de la escasez, ¿cómo nos comportamos? Como la misma manera en la prueba de la abundancia. Ahí se refleja que cómo nosotros hemos aprendido el secreto, cómo hemos aprendido realmente a estar saciados. O también en un momento de escasez vamos a ver que Jehová proveerá, porque somos hijos de Abraham por la fe. Y que en el momento más difícil Dios proveerá y seguirá proveyendo, porque Él es fiel. Porque la Biblia dice, hermano, que aquel que no provee para los de su casa, hermano, es peor que un infiel. Pero Dios provee siempre para su casa y para los suyos. ¿Cuántos somos del Señor? Va, entonces siempre va a haber provisión. Entonces dice: y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Por eso nosotros vemos la importancia de alimentar el espíritu, el alma, lógico, lo físico. Dice: tu ropa no se gastó sobre ti, ni se te hinchó el pie. Fíjese, hermano, durante estos 40 años. O sea que ellos pasaron en un proceso donde solo ese punto. ¿Cómo les crecería la ropa, hermano?
Si uno, hermano, el otro día, el día del Thanksgiving, me fui a jugar, hermano, un rato con los jóvenes, con todos, una mezcla de All Stars y todos, ¿verdad? El otro día, hermano, hasta las pestañas me dolían. Pero una cosa que yo decía, no, ya no aguanto, pero ahora estos 40 años y ni siquiera se les hinchó el pie. Pero ¿a qué le voy con todo esto? Pero dice la Biblia, y aquí es el punto donde quiero llegar, porque dice, por tanto, debes comprender, diga conmigo, comprender. Fíjese, en tu corazón, que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a sus hijos. Ellos no lograron entender eso, que eran hijos, y al que Dios toma por hijo, lo corrige, lo disciplina. Entonces ahí no podemos decir la prueba, no, Señor, sino que puede ser que en medio de este momento hayan circunstancias, hayan situaciones a las cuales Dios no es ajeno, sino que Dios nos está mostrando su amor, no solo con su protección, con su provisión, con su amor, con todo, sino también con su corrección. Por eso la Biblia dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué más? Y nada implica corrección también. Si nada te falta, ni nada me falta, cuando necesitemos corrección, no la van a dar, porque es necesaria. Entonces el peligro acá, hermano, es cuando no se comprende. Eso no lo lograba entender, hermano, aquella mujer Noemí, porque dijo, el trato del Todopoderoso me ha amargado. Le había echado la culpa a Dios de sus errores. ¿Por qué el Señor no? Porque te fuiste de la casa del pan. Nadie le había dicho que se fuera. Y ahora en su retorno venía amargada. Ya no me llamen Noemí, llámenme que soy de la Mara. No, soy Mara. Pero sin embargo, entendemos ese punto que cuando no se logra comprender, hermano, hay situaciones que podemos estar errando o aún, hermano, peleando contra algo que nosotros mismos provocamos. Por ejemplo, al Señor Jesucristo, hermano, lo querían poner a prueba. Y empezaban a decirle los entendidos en la Biblia, los fariseos, le decían, mira, tenemos una situación. Tú sabes de la ley del levirato. Entre nosotros habían 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y le dijeron, pero no tenía descendencia. Y le dejó la mujer a su hermano. Y así el segundo se casó con ella y también murió. Y así al final le dice, pues los 7 se murieron y los 7 se casaron con ella. Cuando esté en el cielo, ¿de quién va a ser mujer? Y todos ahí, wow, qué preguntona. Y el Señor Jesucristo los discernió, los vio, les dijo, mira, por no comprender las Escrituras, erráis. Porque en el cielo no se casan, no se dan, ni se dan a casar. Porque errabais las Escrituras. Ni los ángeles, nadie se casa ya. Y entonces erraban porque no lograban comprender, porque, hermano, definitivamente estaban equivocados, porque el Señor les decía, no comprendes las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces muchas veces, hermano, porque entendemos esto, y cuando entendemos acerca de la comprensión, según Timoteo 3:1 dice, pero debes saber o debes comprender esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles,
Esa palabra conocer o comprender se puede hablar, mire, conocer profundamente. No solo es una comprensión tal vez espiritual, sino es algo que nos tenemos que discernir con claridad, entender lo que Pablo le decía a Timoteo para que lo que viene no nos sorprenda, sino que le dice, mira, percíbelo, entiéndelo, prepárate para que en este tiempo, hermano, podamos nosotros realmente entender, en lugar de ser sorprendidos, engañados o debilitados de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Tenemos que saber que sí, los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. No significa solo problemas. Nosotros nos enfrentamos, hermano, a un tiempo salvaje, violento, peligroso. Eso significa la palabra comprender o saber. Que el tiempo que estamos nosotros se tiene que entender para que no nos sorprenda, porque va a ser algo agresivo, hostil contra todo aquello que va sobreponiendo el nombre de Dios. Entonces, el comprender esto nos lleva, como hablaba la profecía, que el mover el tiempo final va a ser difícil, pero tenemos que seguir corriendo, debemos seguir caminar, debemos que entender que Dios está en control de todas las circunstancias y que aún dice una versión que van a haber tiempos, hermano, emocionalmente pesados, donde nuestra arma poderosa no solo va a ser la palabra, sino que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque va a haber un cansancio espiritual, va a haber ataques. Por eso la Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Va a ser tan fuerte el ataque al pueblo de Dios que muchos le van a dar la espalda al Señor. La Biblia lo dice, que antes de la venida del Hijo del Hombre de iniquidad se va a manifestar un tiempo de apostasía. La apostasía también se declara divorcio, gente que va a dejar de buscar al Señor. Y entonces vamos nosotros a entender este tiempo, porque si logramos comprender esto, nuestro trabajo ahorita es prepararnos, entender, hermano, que todo lo que se está dando es porque Dios quiere que nos acerquemos cada día más a Él. Está preparando una iglesia que realmente logre entender o comprender lo que Dios quiere. Por ejemplo, Efesios 3:18 dice, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo, porque Él anhela que todos seamos salvos, para alcanzarnos a todos y que podamos nosotros comprender, hermano, realmente cómo el amor de Dios no excluye o incluye a pocos, sino nos incluye a todos, porque lo que Dios quiere es que nadie se pierda, sino todos procedamos al arrepentimiento. Y entonces aún, hermano, el amor de Dios no se agota. Día a día Dios nos recuerda que Dios nos ama, porque no solo envió a Jesucristo, sino que su amor es inagotable y anhela que cada vez que vengamos a Él sepa que nos ama. De tal manera amó al mundo o al cosmos que envió a Jesucristo. Pero debemos comprender eso. Tal vez hay alguien que se sienta aquí que nadie le amó, nadie me ama. No, Dios te ama. Cristo te ama. Puede decir al de la par, mira, que tan grande fue el amor de Dios que envió a su Hijo por ti, para rescatarnos, para que podamos comprender, hermano, lo que hace Dios en nosotros. Pero entonces, el comprender, si logramos comprender, vamos a hacer. Y si logramos hacer, vamos realmente, hermano, a entender y no buscar despropósitos del Señor en medio del tiempo que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, dice el diccionario que la palabra comprensión es la capacidad de entender correctamente lo que alguien piensa, siente o hace. Implica ponerse en el lugar del otro, captar su intención, su proceso y su corazón. Imagínense que alguien está, hermano, el otro día
Me dijo un hermano, fíjese, pastor, que tuve piedras en los riñones y realmente ese es un dolor que no se lo puedo explicar, me dijo. Entonces yo le dije, te comprendo. ¿Por qué? Porque yo ya lo pasé. O sea que me pongo en tu lugar, que sé lo difícil, lo duro que fue, porque yo puedo estar ahí. Es comprender a alguien cómo piensa o cómo siente, porque no podemos ser ajenos a las circunstancias si no logramos realmente comprender. Por ejemplo, esta palabra también se puede marcar como abarcar, sujetar o tomar junto. Por eso, mire, comprender no es solo oír, sino discernir lo que hay detrás de las palabras y las acciones. Es abrazar el entendimiento, es comprender la palabra, lo que Dios quiere revelar, para que podamos nosotros tener empatía con los demás. Estamos viviendo un tiempo difícil. No somos ajenos, porque comprendemos lo que está pasando, porque tenemos empatía por los nuestros, porque somos un cuerpo. Somos, hermano, el cuerpo de Cristo. Y por eso dice la Biblia, cuando una parte del cuerpo se duele, todos juntamente con él. ¿Por qué? Porque comprendemos lo que es estar en la posición del hermano o la hermana. Porque cuando no comprendemos lo que está pasando, somos tan fríos, tan desamorados, que no nos importa, sálvese quien pueda. Entonces, cuando abrazamos la palabra, hermano, y Dios nos revela lo que quiere para que podamos nosotros comprender o tomar lo que Dios está hablando en nosotros, le aseguro que al traer ese entendimiento vamos a comprender que Dios tiene cuidado de nosotros, y aunque madre y padre nos dejaran, Él con todo nos recogerá, nos atenderá, porque comprendemos el amor de Dios, que no se encierra, no se encaja un poquito, sino que Dios nos ama tan grande que no desprecia un corazón contrito y humillado. Y ese es el cuerpo de Cristo. Por eso dice, me gusta aquí, mire, cuando te pones en el lugar del otro, no como, ok, pues el pastor puede orar, porque va más allá de orar, sino que entender la situación de la que la persona está pasando. Hace creo que en los 90s, hermano, cuando alguien decía algo, salió una frase: ¿qué haría Dios en ese instante? ¿Qué haría Dios en esa situación? Hazlo. ¿Qué haría Jesús en ese momento? Pues hazlo, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender este principio, porque lo vemos en el Señor Jesucristo. Hebreos 2:17. Mire cómo el Señor habla y dice: por eso tuvo que hacerse Jesús semejante en todo a sus hermanos, nosotros. Y así llegó a ser el sumo sacerdote lleno de comprensión, pero también fiel en el servicio de Dios, que le consigue el perdón. Jesús vino, hermano, a tener compasión, a alcanzar, a ayudar al necesitado, al ver la miseria. Eso se llama misericordia. Al ver la miseria nuestra, se compadeció de las circunstancias que estábamos viviendo. Por eso, hermano, aunque dice la Biblia, el versículo 18, por él eso fue tentado en todo y es poderoso para socorrer a aquellos que están en medio de la tentación. Por eso no es ajeno al sufrimiento que se está pasando, no es ajeno, hermano, a la circunstancia que se está viviendo, sino que es lleno de comprensión. Mira el corazón, mira la necesidad. Cuando otros señalaban a esa mujer que había pecado, que había adulterado, hermano, lo que él vio no solo el corazón de ella, sino vio la falta de comprensión de todos los demás que la acusaban. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que entender. Cuando hayan situaciones, ponernos en el lugar del otro, porque nos damos cuenta, hermano. Por eso, hermano, como la importancia de no solo saber, sino que dice el Señor que entonces les abrió la mente, mire, para que comprendieran las Escrituras. Por eso, cuando usted lea la Biblia, no solo la lea, métase en ella,
póngase en la vivencia, si fue en el desierto, si fue en el mar, si fue en los valles. Imagínese cómo es un valle, imagínese cómo es un desierto, imagínese cómo es la situación que estaba siendo perseguido, tal vez Moisés, tal vez David, con todo, es decir, ponerse en el lugar de ellos para ver realmente lo que se estaba viviendo y traer comprensión al corazón. Ahora tal vez, hermano, cuando entendemos a aquella mujer que tenía un padecimiento, que se arrastraba, hermano, y que llegó a los pies del Señor y arrancó virtud. No se trata que podamos nosotros desde el altar viniendo arrastrados de aquí para venir a tocar, no, sino que al comprender ahora es humillarnos delante del Señor para que Él envíe la sanidad en medio de cualquier circunstancia, reconocer que necesitamos que el toque del Espíritu venga sobre nuestra vida y que rompa en nosotros tal vez enfermedades, durezas, amarguras, situaciones que están afectándonos. Eso es lo que hace el Señor, que abre el entendimiento para comprender que lo que está escrito es poderoso para salvar nuestra alma. Si no, de lo contrario, hermano, no lo tomamos como letra, pero sin revelación. No vaya a ser que leamos, si tu ojo es pecado, si tu ojo te es motivo de pecar, arráncatelo. Y la gente en lo literal se lo arranca y sigue pecando, porque el pensamiento, el pecado está en la mente. Por eso le digo la importancia de comprender. Aquellos no comprendieron quién era el Señor. Y por eso cuando vemos que es comprender en lo intelectual, mire, es entender con la mente lo que alguien explica. Ejemplo, entender una doctrina o un mensaje. Que podamos entender, ahora entiendo. Y se me reveló, se me abrió el panorama de una situación que antes no entendía. Así como estaba Uziel hablando del alfolí, que es el otzar. El otzar, hermano, era para llevar armas. La armería. Entonces por eso era como él decía claramente, Jehová de los ejércitos habló. Porque no fue Jehová Jireh, porque no, hermano, porque fue Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, porque es una batalla. Porque en el tiempo de la ofrenda se levantaba el gigante Goliat. Entonces, ahora entiendo, los gigantes que se levantan no son naturales, son espirituales. Porque logramos entender en lo intelectual a través de la palabra, el explicar lo que estamos leyendo. En lo emocional es entender con el corazón lo que alguien siente. Ponerse en el lugar del que sufre. Ponerse en la situación del que está en una batalla. Pero también en lo espiritual, hermano, es entender los propósitos de Dios detrás de lo que sucede, incluso cuando no parece lógico. Incluso aquí es cuando alguien le dice que para vivir hay que morir. No como que no, 1 más 1 es 3. Y que para tener hay que dar. Está loco. Para que yo tenga, que me den primero. En lo natural, pero lo espiritual no es así. Y ahí es cuando realmente entonces se comprende, se le da la revelación y no le encuentra uno despropósitos a Dios. Y eso lo podemos ver en varios hombres, porque hermano, como por ejemplo este muchachito, hermano, que logró entender su propósito. Él logró entender que en medio de sus sueños Dios le había revelado circunstancias de las cuales iba a vivir. Y sin embargo, ya sabe de quién estoy hablando por la foto, ¿verdad? A ver, ¿de quién? Yo sabía que usted era pilas, fíjese. Y entonces en Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis hacerme mal,
Por eso lo digo, en lo espiritual pareciera que lo que Dios estaba con aquel soñador, con aquel jovencito que tenía sueños y se los contaba a sus hermanos y a su papá, hermano, y los hermanos celosos, furiosos, pero era el plan de Dios. Porque Dios ve las cosas que no son como si fueran, y sin embargo comprendió que lo que sus hermanos hicieron para mal, Dios lo usó para bien. Entonces definitivamente, hermano, que hay gente que está en nuestra vida, que son parte de nuestro propósito, parte de nuestro caminar, parte de nuestra preparación, parte de cómo podamos nosotros entender, hermano, cómo podemos comprender los procesos de otro. ¿Por qué? Porque muchas veces la empatía es ver el error más allá. No significa que hagamos y deshagamos. No, porque al final de todo lo que hagamos vamos a dar cuentas. No, definitivamente, lo que uno siembra, uno cosecha. Y eso no lo podemos quitar. Pero sin embargo, tenemos que darnos cuenta que como en el José logró entender eso. Logró entender lo difícil que le tocó vivir. Lo difícil porque es una preparación. Porque Dios estaba haciendo un hombre de carácter, un hombre soñador, un hombre que realmente, hermano, a pesar de la cárcel, a pesar de la acusación sexual, a pesar de haber sido entregado o puesto en ese hoyo y ser vendido y todo lo que usted sabe, logró cumplir el propósito para cuando su familia más lo necesitaba. Y definitivamente la comprensión, hermano, le ayudó a él, porque si no se hubiera amargado. Él diga al de la par, por eso la Biblia dice, todas las cosas cooperan para bien. Hay situaciones que nos acomodamos, pero cuando viene la prueba es cuando más oramos, cuando más ayunamos, cuando más nos acercamos, cuando nos hacemos más sensibles a la presencia de Dios. Entonces obra para bien. Por ejemplo, vemos en la Biblia, hermano, este versículo donde está el Señor hablándoles a los discípulos, y viene la Biblia y aparece Pedro, hermano, que el Señor les empieza a lavar los pies, y Jesús dice, yo no me dejaré, le dice el Pedro al Señor. Y Jesús le responde y le dice, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. O sea que hay cosas que ahorita no entendemos, pero las vamos a entender después. Puede ser que ahorita no comprendemos, puede ser que ahorita no entendamos, puede ser que no nos hemos informado bien, puede ser que ignoramos muchas cosas, pero sin embargo, hermano, Pedro le dice al Señor, no, yo no me voy a lavar jamás. Y el Señor le responde, le dice, pues entonces lávame todo, la cabeza, las manos y los pies. Y entonces Pedro, hermano, entendía ese principio, y el Señor le responde, mire lo importante de apercibir lo que Dios quiere, porque Dios nos quiere lavar a todos los pies. Dice amén. Dios a través de su palabra nos está llevando, hermano, para que podamos nosotros entender. Y Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. O sea que había un sucio ahí. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, pero mire lo que no entendía Pedro. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Para ellos era algo, tal vez, no, mis pies, ¿cómo es posible que el Señor tú me lo vas a lavar? No era natural. Le voy a contar, cuando nos enviaron de pastores, nos lavaron los pies. Puede ser que algo natural, pero la connotación espiritual va mucho más allá. Igual que la Santa Cena. Si no logramos entender o comprender lo que estamos haciendo, hay complicaciones, hay juicio para que no la beba de la manera correcta, sin comprender.
El bautismo, lo mismo. Todo lo que hacemos tiene que uno entender que atrás de todo eso, hermano, lo espiritual viene marcando a nuestra vida. Y por eso el Señor les dice: ¿saben lo que les acabo de hacer? Yo me, sí, no lavaste los pies. No, espérate. Porque les habilitó el entendimiento y les dice: vosotros me llamáis, léame eso con amarillo. Y el Señor le dice: tenés razón, porque lo soy. Pero mire, y sin embargo les cambia al principio: vosotros me llamás maestro y Señor. Y tenés razón, porque lo soy. Pero en el siguiente versículo les dice: pues si yo, el Señor y el maestro, mire, les cambió el orden. Primero soy Señor y después soy maestro. Para ustedes soy maestro y después Señor. No, yo les voy a mostrar que primero soy Señor y después maestro. Los ubicó, les abrió el entendimiento, les hizo que comprendieran que Él era Señor y después maestro. Y entonces nos dice: y mire, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros los hagáis. En lugar de estar ensuciándose los pies, viéndole los pies de barro, lavaos los pies unos a los otros. Les estaba haciendo lo que les hizo literal, tenía una connotación espiritual. Como quien dice: para que dejen de estar peleando o hablando de ustedes mismos, porque entre todos tienen los pies sucios. ¿Se lavó los pies hoy? Hablando espiritualmente. Porque eso es lo que Dios nos llama. Porque como quien dice: no trates de ensuciar los pies del otro si primero no te has lavado los tuyos. Pero aquí les dice: no, lávaselos tú. Si se los ves sucio, lávaselos. No lo critiques, lávaselos. Eso es comprender. El que no comprende murmura, chismea, señala, critica, porque no ha comprendido que le toca lavarle los pies. Porque así dice: porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y ahí les abrió el entendimiento. No se esté criticando. Si tu hermano tiene pies de barro, pues límpiaselos. Por eso cuando entraban los judíos, hermano, habían unas tinajas que era el rito para la purificación. Se lavaban las manos y los pies y entraban antes de ensuciar adentro en la casa. Como quien dice: no me traigas tu suciedad adentro de mi casa. Aunque usted no me lo crea. Fíjese cómo aquel que había comprendido, aquel que se ponía en el lugar, uno que se puso en el lugar, y yo digo: ala, qué tremendo este hombre, Moisés. El pueblo era duro, de dura cerviz, el pueblo murmurador, el pueblo, hermano, venía de Egipto, y Moisés estuvo en Egipto. Y el pueblo, hermano, le costaba salir de las costumbres y tradiciones de Egipto. Era fácil para Moisés, hermano, aún Dios los quería destruir. Los voy a acabar. ¡Ey! No lo hagas. ¿Qué van a pensar los egipcios? Que solo los sacaste de Egipto para venir a matarlos al desierto. Todavía intercedía por aquellos que le hacían la vida imposible. ¿Te han hecho la vida imposible alguna vez? Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra egipcia con gran poder y con mano fuerte? Mire, Moisés comprendía, porque se ponía en lugar de ellos. Señor, tú sabes, les cuesta tal vez las tradiciones, peor diciembre, Señor, y entonces cosas que suceden, y empezaba Moisés a interceder por ellos,
porque logró entender, logró comprender, se puso en el lugar de ellos lo que estaban viviendo. Por eso lo que le quiero decir, hermano, no se trata de que nosotros, qué bueno que no, comprender es interceder. Por favor, Señor, revélate, ábrele la mente para que puedan comprender las escrituras, que tengan la revelación, que tengan la sabiduría, que aprendan que tú eres Dios santo y poderoso. Y eso es ponerse en el lugar del otro, para que aquel que tiene problemas, aquel que tiene vicios, aquel que tiene batallas espirituales o aún enchamucado, puede decirle: Señor, dame la sabiduría para desenchamucarlo, ponerme en el lugar de él. Porque ¿sabe qué? Señalar es bien fácil, ¿verdad? ¿Cómo agarrarían al gadareno? Se burlaban de él, pero nadie lo ayudaba. Nadie se ponía en el lugar de él, sino el samaritano, el religioso. ¿Y cómo se llamaba el otro? Está el buen samaritano. ¿Quiénes son los otros tres que aparecen ahí? El levita, el samaritano y el sacerdote. ¿Quién ayudó? El buen samaritano. El levita es el que levita todo. El sacerdote, no me voy a ensuciar. Pero el samaritano llegó y lo ayudó, porque se puso en su lugar. Sabía que estaba a ser tirado en la calle. Sabía que era pasar problemas de alcoholismo. Que ya me voy a arruinar el saco. No. Ponerse en el lugar de aquellos que están en una batalla. No es alabarle el problema, es ayudarlo a resolver el problema. Porque entonces lo mismo lo podemos ver de esta manera. Mire, comprendió, levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. El padre comprendió que su hijo estaba arrepentido y corrió a abrazarlo. Por eso la comprensión abre la puerta al perdón. Si él no lo hubiera, hermano, si él no hubiera reconocido, no hubiera comprendido ese momento, le cierra la puerta, le dice: no te quiero más, vas a venir a contaminar a los demás. Sino que se movió a compasión, porque comprendió la manera en que venía su hijo. Por eso dice: levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él. Mire, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Porque comprender es como ver como Dios ve. Donde otros ven un error, puede ser que Dios vea el proceso terminado. Y donde muchos tal vez vieron, hermano, que fracasó, tal vez es parte de la formación, como le pasó a Josué. Por ejemplo, Colosenses 1:9. Por esta razón también nosotros, desde el día en que supimos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, mire, y plena comprensión espiritual, para que pudieran realmente comprender lo espiritual. Pero también encontré este versículo donde Pablo no solo ora para que ellos hayan entendido, sino que pudieran realmente saber que lo que Dios estaba haciendo en ellos, hermano, estaba abriéndoles el entendimiento para que comprendieran el tiempo que se está viviendo. Primera de Timoteo 1. Ay, perdón, me pasé. Espéreme. Primera Timoteo 1:16. Pero fui tratado con misericordia precisamente para que fuera yo el primero en quien Jesucristo demostrara toda su comprensión, hasta convertirme en prototipo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Fíjese, Pablo dice: Dios
fue que se mostró a mí, me logró comprender. Yo que era un perseguidor, yo que era un fariseo de fariseos, yo que realmente perseguía al pueblo de Dios, Dios Jesucristo demostró su comprensión al convertirme en un prototipo de los que habían de creer. O sea que Dios, dígale al de la par, Dios te está preparando. Dígale, Dios te está preparando, pero te está mostrando que es comprensivo en medio de las circunstancias. No es ajeno, hermano, a lo que nosotros estamos viviendo, sino que es para que podamos nosotros entender esa relación, entender eso, lo que Dios está hablando en cada uno de nosotros. Pero mire esto, hermanos casados, ¿cuánto hay aquí ya que los que sus esposas se fueron? Ese amén como que está con alegría, ¿va? Mire, 1 Pedro 3:7. De igual manera ustedes, maridos, en la vida común sean comprensivos. Solo un amén. Hermano, con la mujer, que es un ser más frágil, tributándoles honor como coherederas que son también de la gracia de vida, para que sus oraciones no encuentren obstáculo. ¿Cómo podemos ser nosotros comprensivos? Siendo honestos, no esconder nada. Solo las mujeres, amén, amén, y se ha escondido. Es que eso es la comprensión. Para que podamos nosotros realmente entender este principio. Mire, mantener abiertas las líneas de comunicación. Hermano, uno de los problemas letales del matrimonio es la falta de comunicación. Es que yo pensé, no, como que ellas fueran adivinas. ¿Dónde estás? Y hasta ni mentir puede uno, hermano. ¿Verdad? No, es que ese es realmente parte. Recuerde, la mujer es auditiva. Si no se le habla, si no se le platica, si no hay una comunicación, se está perdiendo una fuente de bendición. Y entonces también entendemos este principio porque dice acá, hermano, mire, pasar por alto faltas menores, porque es un vaso más frágil. Porque, mire, pues, esta es una historia de un hombre que le dijeron, de aquellas fábulas, que dice que se le apareció una botella y salió un genio y le dice: tienes solo un deseo. Pero aquel hombre era hermano, un astrónomo, astrólogo astrónomo, y le gustaba solo estar viendo los satélites y la luna, y hermoso todo lo que era cuestión de la luna. Y entonces le pidió al que le dijo el deseo: ¿cuál es tu deseo? Que aquí de mi casa hay una escalera directo hasta la luna. Y entonces el hombre le dijo: ¡ah, qué difícil! No, pídeme algo realista, le dijo. Va, ayúdame a comprender a las mujeres. ¿De cuántos pisos querías las gradas?, le dijo. Le dijo, es difícil, pero por eso Dios nos da la comprensión. Porque tenemos que esforzarnos. Mire, también otro problema para poder comprender en el matrimonio es esforzarnos por la unidad en las finanzas. Somos uno, ¿sí o no? Y el problema muchas veces es lo mío, mío, y lo tuyo, tuyo. Tú pagas el agua y yo la luz. Tú pagas la renta y yo el cable. No. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque si no, realmente, hermano, ahí sí que no somos uno mismo. Somos los que tenemos el mismo yugo, caminamos para el mismo lugar.
aunque tenga su guardadito. No, es que es bíblico. Si no logramos comprender eso, hay una división. Tampoco, hermana, se mande a gastar, ¿va? Porque entonces ahí sí ya tiene que venir el equilibrio. Pero lo que le quiero decir, esforzándonos por la unidad en las finanzas. No me responda. ¿Sabe cuánto gana su esposa, hermano? ¿Sabe su esposa cuánto gana usted? No me conteste. ¿Sabe su esposa todo el dinero que tiene guardado? Mira, pues, recordar que el amor es un mandamiento. Por eso dice: maridos, en la vida común sean comprensivos. Porque realmente nos abre el entendimiento. Y por eso el amor es un mandamiento. Y 1 Corintios 13:4 dice, hermano, fíjese: el amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. Muestra comprensión. Y eso le habla al hombre y a la mujer. Aunque no a muchito le guste, pero es paciente. Fíjese, Colosenses 3:12. Revestidos pues como escogidos de Dios, pueblo santo y amado de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de comprensión y de paciencia. Diga conmigo: comprensión. Antes de juzgar a alguien, comprendamos la situación que está pasando. Pongámonos en el lugar de la otra persona. Tratemos de entender, porque somos realmente el cuerpo de Cristo, para que en este tiempo, por eso, si hay situaciones difíciles, pongámonos en la situación de la otra, para que juntos podamos nosotros entender ese principio. De reír con los que ríen, de llorar con los que lloran, para que podamos nosotros realmente, hermano, tener este tiempo de comprensión. Porque Gálatas 5:22 en esta versión, la versión Ausejo, la versión del lenguaje actual, dice: en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad. Mire, muchas veces la iglesia venimos todos en un sentir de amistad, de amor, pero a veces vemos la necesidad y la ignoramos. A veces tal vez hasta somos muy apáticos. Por eso la iglesia del principio se daban todos con todos. Había realmente la comprensión de todo de las necesidades que estaban pasando. Y yo le aseguro que en medio de la iglesia, en medio de nosotros, hay gente que tiene problemas grandes. Hay gente que tiene problemas tan severos, pero que sin embargo quisiera salir corriendo, quisiera soltar todo y huir. Pero si pudiéramos nosotros discernir, si pudiéramos nosotros doblar nuestras rodillas y comprender que los jóvenes están pasando problemas difíciles. Nuestra generación de jóvenes les está tocando un tiempo peligroso, grotesco, y a los cuales ellos se tienen que enfrentar. Y que a veces, hermanos, nosotros, miren, los rechazamos, los tiramos, y tal vez nos toca comprender que no es igual el tiempo de nosotros. Yo me acuerdo, y se lo he dicho muchas veces, cuando mi abuelita me decía: ay, en mi tiempo los perros los amarrábamos con longanizas y ni se las comían. Ahora, y ahora, a lo que ellos están enfrentando, para
para que se levanten hombres y mujeres que oren, que busquen, que peleen, que logren entender, hermano, que este tiempo es peligroso, que comprendamos que están luchando contra espíritus que puede ser que ellos ni sepan lo que se les está manifestando. Porque a veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Y no somos nosotros los que tendríamos que comprender que tal vez hemos abandonado la búsqueda, la adoración, el deseo de que Dios se agrade y pueda romper algo que es espiritual, y lo queremos corregir con lo natural, por no tener la comprensión con los demás. Porque 2 Corintios 2:6 dice: con honradez, con conocimiento, con comprensión, con bondad, con Espíritu Santo, con amor sincero, con toda humildad y mansedumbre, con comprensión, soportaos unos a otros con amor. Fíjese, cuando Dios nos dice que nos soportemos, es porque va a haber problemas donde no te voy a soportar. Es un decir, porque tú no me vas a soportar. Pero la comprensión y la mansedumbre nos hace que al soportarnos podamos amarnos. Porque todos tenemos situaciones tal vez no agradables, pero que al final nos hacen uno, que somos el cuerpo de Cristo. Por eso 2 Timoteo 2:7, Pablo le decía a Timoteo: reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Reflexionemos cómo estamos viviendo este tiempo. Si estamos viviendo un día por vivir, o hay un momento de entender y comprender: esto está pasando porque he dejado de hacer. Esto está pasando porque Dios me está llamando la atención. Como le pasó al pueblo de Israel, no comprendían que lo que Dios estaba haciendo los estaba corrigiendo. Pero tú has seguido paso a paso mi enseñanza, mi conducta, mis decisiones, mi fe, mi comprensión, mi amor y mi constancia. O sea que Pablo le decía a Timoteo: mira, yo he comprendido. Yo entiendo por qué muchos me rechazan, porque como era antes, era rechazable. Porque muchos, cuando me miraban, yo los perseguía, yo los golpeaba, yo los arrastraba. Yo tenía mi carácter, comprendo. Pero Pablo había cambiado. No decía pues que se aguanten. No, yo comprendo por qué las cosas. Y como Dios nos permite que reflexionemos y que podamos nosotros tener una mayor comprensión de las cosas. Como dijo José: ahora entiendo, ahora sé. Y como Dios entonces añade, porque dice: perseguiré tus mandatos porque tú me aumentas mi comprensión. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión, ¿ves? Y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Fíjese, a los que escuchan, la comprensión la añade Dios. El saber escuchar nos ayuda a comprender. Póngase de pie. Voy a hacer lo que decía Pablo en este versículo de Hechos 24:4. Pero no quisiera abusar más de su tiempo. Y solamente les ruego, nos escuches y un momento con tu acostumbrada comprensión. No podemos cambiar a las personas, pero sí podemos guiarlas, conducirlas, sugerir situaciones
dar consejo, y que la decisión cada quien pueda comprender que lo que Dios quiere, hermanos amados, que podamos nosotros ser empáticos con los que tal vez están pasando tiempos difíciles. Y aún en medio de los tiempos difíciles, como hizo Job, enfermo, seguía orando por los enfermos. Comprendía que en medio de las circunstancias Dios estaba en control de todas las cosas. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a comprender. Danos, Señor, un espíritu de comprensión, la habilidad para discernir, la habilidad para entender, la habilidad para poder comprender, Señor, las circunstancias del tiempo que vivimos, para poner en práctica no solo tus enseñanzas. Ábrenos el entendimiento para comprender tu palabra. Que cada una, Señor, de las palabras que están escritas sea para que podamos nosotros, Señor, aplicarlas a nuestra vida, al conocimiento, a la sabiduría, a que podamos nosotros, Señor, no solo ser sabios, entendidos, sino aún aplicarlo con aquellos que en este tiempo nos ha tocado, Señor, ser parte de la iglesia del final. Una iglesia, Señor, que ama tu venida, una iglesia que no es ajena a las circunstancias que vivimos, pero con la plena certeza que no hay ningún despropósito en ti, sino al contrario. Tú estás preparando, Señor, hombres y mujeres con carácter, hombres y mujeres que peleemos la buena batalla, hombres y mujeres, Señor, que enfrentemos las circunstancias de este tiempo, pero como león ante las fieras, no retrocedamos ante nada. Ayúdanos a comprender a los débiles, a comprender a los más pequeños, a comprender, Señor, la situación de otros, poniéndonos en su lugar, orando, ayunando, ayudando, extendiendo la mano al necesitado. Que si uno ha caído, son dos mejor con uno, porque el otro lo levanta. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a comprender, Señor, nuestro matrimonio, nuestros hijos, a que tenemos que, Señor, constante lavar sus pies, aún a nuestros hermanos, aún a aquellos difíciles de soportar, pero que tú nos das la comprensión y la capacidad de amarlos, porque, Señor, tú nos amaste así como éramos. No te importó. Y hasta el día de hoy, Señor, has extendido la misericordia para que podamos nosotros acercarnos confiadamente delante de ti. Perdona si ha habido indiferencia. Perdona, Señor, si aún ante la necesidad hemos escondido la mano, hemos callado, hemos volteado la mirada. Que en su lugar este tiempo, Señor, podamos comprender que son tiempos finales. Podamos comprender, Señor, que tú nos has llamado como una iglesia que te ama, pero no solo una iglesia, no solo una familia, sino un solo cuerpo, que cada una parte es indispensable para que todos funcionemos en su debido lugar. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Envía un espíritu de comprensión para que podamos nosotros discernir el tiempo y vivir de acorde, Señor, a lo que nos ha estado tocando enfrentar.
Dale fuerza, Señor, a los débiles. Danos la capacidad de entender correctamente lo que alguien piensa, sienta o hace. Ponernos en el lugar de otro, captar la intención y el proceso del corazón. Ayúdanos a discernir, a no juzgar tan rápidamente ni a criticar. Que todos nos lavemos los pies unos a otros, para que entendamos que tú eres Señor y Maestro. Envía la revelación, envía el entendimiento. Este día de oportunidad que nos das, que podamos comprender que es un día de misericordia. Mañana no sabremos qué pasará, Señor, pero sí sabremos que tú nos estás llamando, Señor, a limpiarnos, a comprendernos, a amarnos y a poner todo delante de ti, a comprender como un día José comprendió que para ese tiempo, para ese momento lo habías preparado. Tal vez la prueba se ha incrementado, el temor, el miedo, la inseguridad de lo que el sistema se está manifestando. Pon toda vuestra ansiedad delante del Señor. Que esta noche comprendamos que Dios es Padre de misericordia y que no es ajeno a tu vida, a tu casa, a tu salud, a tu economía, a los problemas del alma. No tenemos un sumo sacerdote que no comprenda, que no se compadezca, sino uno que comprende, uno que sabe que fue tentado en todo sin pecado y que sabe que hay batallas, pero aunque muchas sean, Dios nos librará. Señor, envía tu paz. Señor, envía la bendición, envía la sanidad. Envía, Señor, la respuesta necesaria para el tiempo, Señor, que estamos viviendo. Háblale a nuestros jóvenes, fortalécelos ahí, Señor, en sus sueños. Ministrales la conciencia, igual que a nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a comprender. Ayúdanos a entender la capacidad de lo que está pasando. Y si fuimos nosotros los consecuentes, Padre, perdónanos. Perdona, Señor, si la consecuencia ha traído disciplinas. Pero eso solo nos hace entender que somos tus hijos. Y aún en medio de la corrección, tú nos estás hablando y fortaleciendo para que nuestra mirada una vez más volvamos nuestro rostro hacia ti. Bendice, bendice, que tal vez en medio del desierto era la llamada de atención, que en medio del desierto empecemos a ver milagros, empecemos y regresemos y retomemos
nuestra posición, no solo como hijos, sino que un pueblo que comprende, sino que discierne, Señor, lo que hay detrás de cada situación, lo que hay detrás de cada circunstancia, porque en ti no hay despropósitos, sino tu propósito se cumplirá en nosotros. Padre, yo así bendigo a tu pueblo. Gracias, Señor, por hacernos comprender cuán amor y tan grande tú tienes para nosotros. Padre, yo sello esta palabra en tu pueblo. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento. Y que en el nombre de Jesús podamos comprender, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. Gloria a Dios. Hermanos. Gloria a Dios.